Si quieres conocer de verdad la historia de una ciudad, a veces hay que mirar en los sitios más inesperados, y uno de ellos son sus cementerios. En Sevilla, os aseguro que las necrópolis son mucho más que lugares de descanso, son en realidad archivos de piedra que nos cuentan la historia de la propia ciudad. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque, fíjate, al explorar dónde y cómo ha enterrado Sevilla a su gente a lo largo de los siglos, lo que descubrimos es un reflejo alucinante de su sociedad, de sus miedos, de sus ambiciones, de todo. Y es que esta es una historia que arranca con un problema de salud pública tremendo en la Edad Media y acaba en algo totalmente distinto, un auténtico museo al aire libre, lleno de arte y de memoria. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Hay que imaginarse una ciudad medieval que, y esto es literal, convivía con sus muertos de una forma muy peligrosa. A ver, tras la Reconquista, Sevilla adoptó una costumbre que rompía totalmente con lo que venían haciendo romanos, judíos o musulmanes, que era mucho más higiénico. En lugar de enterrar fuera de las murallas, se empezó a hacer dentro. Los ricos bajo el suelo de las iglesias, el resto en los patios de al lado. ¿El resultado? Pues imagínatelo. Con el tiempo, el centro de la ciudad se convirtió en un foco de enfermedades. Y claro, al final, la realidad se impone, y de la peor manera. A principios del siglo XIX, una epidemia brutal de fiebre amarilla se llevó por delante a unas 15.000 personas. ¡15.000! Las iglesias es que no daban abasto. No había sitio. Hubo que improvisar fosas comunes, fuera, a toda prisa. Esa catástrofe fue el punto de inflexión, el «hasta aquí hemos llegado», que obligó a las autoridades a tomarse en serio lo de construir cementerios fuera de la ciudad. Esa crisis sanitaria dio paso a los primeros intentos de solución. Se crearon cementerios municipales que, sin embargo, iban a tener una vida muy corta. Y fíjate qué curioso, porque el rey Carlos III ya había prohibido los entierros en las ciudades en 1778. Pero ya se sabe, por una cosa o por otra, la gente se resistía, y la solución se fue retrasando décadas. Al final, fue la pura necesidad, la presión de las epidemias, lo que obligó a la ciudad a actuar. Y pasaron de 0 a 100, de no tener cementerios públicos a construir 3 en apenas 25 años, culminando con el gran proyecto de San Fernando. El primero de todos, el de San Sebastián, fue básicamente un parche, una solución de urgencia. Era un recinto súper sencillo, con nichos que se alquilaban por 7 años, un sistema temporal que luego se hizo muy común. Pero claro, enseguida se quedó pequeño y a mediados de siglo estaba hecho un desastre, con muros por los suelos, restos a la vista, un panorama. Fue una solución necesaria en su momento, sí, pero totalmente insuficiente. Pues mientras, al otro lado del río, se creó un segundo camposanto para el emblemático barrio de Triana, el de San José. Y bueno, fue un poco la misma historia que el de San Sebastián, una solución modesta y que se pensó como algo temporal. Lo que le pasó al cementerio de San José es un ejemplo perfecto de cómo las ciudades modernas a veces borran su propio pasado. Se clausuró, se vendió y se construyó encima. Hoy muy poca gente sabe que bajo la zona de la Expo del 92 y la Torre Sevilla yace la necrópolis olvidada de Triana. Su memoria, la verdad, se ha perdido por completo. Bueno, pues dejamos atrás estos cementerios perdidos y vamos al plato fuerte, a la solución definitiva, el proyecto que iba a definir la relación de Sevilla con la muerte durante los siguientes 170 años, el cementerio de San Fernando. Aquí, el arquitecto Balbino Marrón rompió con todo lo anterior. Se trajo una idea muy de moda en Europa, el cementerio jardín. Se acabó eso de solo hileras y más hileras de nichos. No, él imaginó un espacio amplio, con árboles, con avenidas, con sepulturas en tierra. Un lugar pensado no solo para los muertos, sino también para el recuerdo y el paseo de los vivos. Eso sí, este nuevo cementerio fue un espejo literal de la rígida estructura de clases de la Sevilla del siglo XIX. La opulencia de los panteones de la burguesía contrastaba con las tumbas de la clase media y, por supuesto, las fosas comunes. Ojo que hasta la fe determinaba tu lugar. Un espacio aparte, el cementerio de disidentes, se reservó para quienes morían fuera de la Iglesia católica. A lo largo del siglo XX, San Fernando siguió adaptándose y reflejando la historia. Se habilitó una sección para la comunidad judía. Durante la Guerra Civil, se creó un cementerio musulmán para los soldados marroquíes del bando sublevado, y de la forma más trágica, sus muros acogieron las enormes fosas comunes de la represión, como la de Pico Reja, que hoy son un espacio clave para la memoria histórica del país. Pero es que San Fernando no es solo un depósito de historia, es también un impresionante museo al aire libre. Pasear por San Fernando es como pasear por la propia Sevilla. Sus panteones son un catálogo de los estilos artísticos que definieron la ciudad: regionalismo andaluz, neogótico, modernismo.
Los mismos arquitectos y escultores que construyeron la ciudad de los vivos diseñaron la ciudad de los muertos, creando un patrimonio de un valor incalculable. Y por supuesto es un quién es quién de la historia sevillana. Aquí descansan figuras legendarias como el torero Joselito el Gallo, cuyo mausoleo es una obra de arte visitada por miles de personas, o el mismísimo Aníbal González, nada menos que el arquitecto de la icónica Plaza de España. Como lo resumió a la perfección el historiador Rodríguez Barberán, pocos lugares hablan tanto sobre los vivos como aquellos que destinan para sus muertos. Y es que es eso. Un cementerio es un texto que nos habla de la fe, del arte, de las jerarquías y de los conflictos de la sociedad que lo construyó. La historia de los cementerios de Sevilla al final nos muestra el diario de una ciudad y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si un cementerio es el diario de una ciudad, ¿qué leerán las generaciones futuras en los nuestros? ¿Qué historia estamos escribiendo en piedra para el futuro?